Y bueno, nos casamos un 8 de junio, como Sí, el día de mi cumpleaños, Dios mío, no. algunos me han dicho y me han felicitado que muy inteligente, cómo lograste, Jaime, el día del aniversario que confluyera con el cumpleaños. No. Así no se me olvida. Sígueme para más consejos de memoria. Que cuando se casaron no se hablaron de las deudas que tenía el uno y el otro. Y es un motivo de divorcio en la actualidad, se llama como infidelidad financiera y es como que o se mete antes o durante la relación de matrimonio y no se sabe. Hay gente que se casa y se da cuenta, no, es que estoy endeudado en 100 millones, en tantos miles de dólares o en tanto dinero, y es causal también de que las cosas se distorsionan. Y en ese momento era como momentos de prueba, momentos de persecución, momentos de muchas cosas que vivimos, pero también de recibir el amor de Dios a través de amigos, hermanos, comunidad. Pero también aprendí algo en todo esto, y es que Dios nos empezó a dar destrezas, habilidades, discernimiento y sabiduría. Sí. ¿Por qué sabiduría? Porque logras discernir también que son aspectos relacionados con la psicología y que son aspectos relacionados inclusive con el mundo espiritual. El mundo espiritual. Todo concluyó porque nos dimos cuenta que Dios nos Bendijo de manera especial. Ajá. ¿Tú lo Pasaron quieres 2 contar? años, sí, amor, porque para mí es Ya lo- emocionante. Y es nuestra hija llega en un momento como el sello del nuevo tiempo. Y esa es nuestra hija Sofía. ¿Y por qué le pusimos Sofía, amor mío? Nosotros preguntamos, Dios, ¿y qué nos quedó después de todo esto? Porque no era algo por paga, no era algo porque íbamos a tener una remuneración o beneficios. Y fue cuando nuestra hija venía en camino. Lo que ha quedado de todo esto es sabiduría. Y el término sabiduría en griego es Sofía. Entonces pusimos a nuestra hija Sofía como sabiduría. Esto es lo que nos ha quedado y ese es el regalo que tenemos. ¿Por qué quiero decir eso? Porque es que algunos como que tiran la toalla en la primera parte de su matrimonio. Porque no es fácil, dejen de ver historias de cuentos de hadas, porque las cosas no son así. O sea, el primer tiempo es de mucho acoplamiento. Bienvenidos a nuestro podcast, que también es suyo. Salvemos lo nuestro. Esto es una oportunidad de esperanza para decirle a todos que siempre hay caminos, de que hay que trabajar y bueno, Que sí se puede. que sí se puede. Mi nombre es Jaime Yo, Paula. y estamos hoy con un tema nuevo en cada semana que podemos dar algo de nosotros, porque también hemos recibido un feedback muy positivo. Entonces, en el podcast anterior hablamos un poco del noviazgo y usted puede volver a verlo si no lo vio, puede ver el de el noviazgo y la misión. Pero ¿qué tal esos primeros años? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de los primeros años y todo en contra, que es como una etapa bien difícil cuando alguien se casa, cuando una pareja se casa, y esos primeros años suelen ser difíciles. Bueno, pero antes de hablar de eso tan difícil a veces que puede ser, nosotros vivimos el tema del matrimonio. Entonces él llega y bueno, llega un momento donde me propone matrimonio. Ahí recuerdo que me llevaste mariachi y toda la parte previa. Dios permite que nos podamos casar y aún con dificultades de recursos económicos, pues le pedimos a Dios, queríamos un viaje internacional de luna de miel y así se dio. Y Dios utilizando a las personas hermosas para bendecir a los otros. Tuvimos nuestra luna de miel en Panamá, ¿sí? Panamá. Y bueno, nos casamos un 8 de junio, como Sí. el día de mi cumpleaños, Dios mío, no. Algunos me han dicho y me han felicitado que muy inteligente, cómo lograste, Jaime,
el día del aniversario que confluyera con el cumpleaños. No. Así no se me olvida. Sígueme para más consejos de memoria. No, 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 de verdad que eso fue algo coincidencial. Era el viernes antes de que empezara la temporada alta y justo cayó el día de mi cumpleaños, pero bueno, fue una doble bendición para mi vida y lo ha sido así siempre. Sin embargo, siempre le digo, esposo, primero nací antes que casarme. Mentiras. Junio Cuando es te casaste volviste a nacer de nuevo. Qué lindo, sí, amor mío, volví a nacer. Gracias por esa experiencia. Y bueno, comienzan esos primeros años y empezamos a identificar, o sea, en esos primeros años la pareja comienza a vivir lo que es la etapa de el acoplamiento o adaptabilidad, ¿sí? Y aquí se dan varios aspectos importantes en las parejas que empiezan a desarrollar, ¿sí? Uno de ellos es el establecimiento de roles, ¿sí? El establecimiento de responsabilidades, de qué haces tú, qué hago yo, cómo vamos a funcionar en esta casa. Y bueno, las responsabilidades como tal. También hay responsabilidades financieras, también es una época donde va a ser muy importante llegar a ciertos acuerdos de muchas cosas que en la casa hay que realizar. Tú y yo de alguna manera pues nos conocíamos mucho porque estábamos en el servicio a Dios, tú conocías cuánto ganaba yo y esa fue una de las razones por las cuales duramos tanto tiempo como novios, porque no teníamos recursos económicos suficientes para hacerlo. Yo estaba estudiando mi carrera, todavía me faltaba de psicología, Tu mi, segunda carrera. mi segunda carrera. Mi esposa emprendimos también la labor de, bueno, eso fue posterior, pero de que terminara también su carrera y financieramente no estábamos resueltos. O sea, dimos un paso de fe, Así ¿cierto? es. Y eso es difícil. Para algunos inclusive, nosotros no teníamos una historia crediticia complicada, difícil, deudas, Sí, no. pero eso es muy complicado en parejas que cuando se casaron no se hablaron de las deudas que tenía el uno y el otro. Y es un motivo de divorcio en la actualidad, se llama como infidelidad financiera y es como que o se mete antes o durante la relación de matrimonio y no se sabe. Hay gente que se casa y se da cuenta, no es que estoy endeudado en 100 millones, en tantos miles de dólares o en tanto dinero y es causal también de que las cosas se distorsionen. Totalmente. Entonces, esa primera etapa suele ser difícil. Para nosotros también fue complicado porque estábamos sirviéndole al Señor de tiempo completo. Sí. Nuestros ingresos eran mínimos, o sea, eran muy limitados y no teníamos como extras, vivíamos muy justos. Inclusive en la primera etapa hasta habían personas que nos ayudaban con mercadito. Así es, teníamos apoyo a nivel de comunidad para solventar esos momentos, pero ahí entendíamos porque pues había una dependencia y había un momento como de mucho trabajo a nivel misional. Entonces era acoplar todo ese tema misional que veníamos trayendo, porque los dos como novios pues veníamos ejerciendo esa labor misional, pero ya venía el reto de estar juntos acoplando roles y demás de la casa, empezando juntos lo que era poder estar como pareja. Y creo que aquí hay algo muy importante y bueno, en medio de toda esta misión, Dios nos entrega una misión justo. Bueno, veníamos trabajando algunos meses antes, pero Lo que pasa es que a los 2 meses después de para darle casaditos. contexto, una cosa es trabajar, digamos, con personas generales, pero otra es trabajar con jóvenes, Sí. porque eso es alto voltaje. Y nosotros nos metíamos realmente, digamos, fuertemente a ayudarles en sus procesos, en sus cosas. Y un caso específico y particular, pues, copó gran parte de nuestra atención porque estaba en una situación muy complicada, de mucho riesgo, y nosotros, eso exigió más de nuestra atención, de nuestra ayuda. Y bueno, entonces nosotros nos casamos en un agite constante y esto le añadió
una tensión y un estrés y una preocupación y unas destrezas y habilidades que nos sobrepasaban en muchos de los casos. Así es. Y entonces nos casamos y tenemos durante esos primeros años, Casi 2 años. 2 años, una situación de misión, o sea, estamos enfocados en misión y de pronto nos tocó como todo ese voltaje que dice mi esposo, como justo ahí, y nos copaba todo nuestro tiempo. Eran tiempos de ayuno, eran tiempos de oración, eran tiempos profundos de apoyo, de acompañamiento, de esto, de esto, de esto, de esto, entera como que, como que nos casamos, pero como que no era tanto de podernos dedicar tanto tiempo los dos, sino que estábamos como inmersos en una tarea específica que Dios nos había encomendado. Y yo creo cuando tú te apasionas y estás pues en este servicio a Dios, y como dice mi esposo, estamos jóvenes, pues todavía más apasionados, ahí fue como una decisión de los dos, de decir, ok, vamos a pasar este tiempo, no sabíamos cuánto tiempo, en esta misión y quisimos apoyar y ayudar en eso. La palabra de Eh, Dios nos dice, dime. para que la gente entienda, misión es un combate espiritual. O sea, estamos inmersos en una situación de combate espiritual. Una Entonces, guerra espiritual. ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos dice varios textos, pero en Romanos 8, del 28 en adelante, habla de que todo ocurre para el bien, habla de que Él nos llama y que al llamarnos, pues nos limpia, nos justifica y nos glorifica. Dice muchas cosas. Luego dice que Él nos llama con un propósito y luego dice que, pues, en todo tiempo, cuando entregamos nuestra vida a Dios, estamos como ovejas llevadas al matadero, o sea, estamos también en una batalla. Y justo era lo que estábamos viviendo en ese momento. Pero dice muy lindo después en el versículo 37 que en todas las cosas, y esto es como para recordarnos que en medio de esas pruebas, en esas misiones que sentimos que como que no vamos a salir de ahí, viene el versículo 37 a decirnos que todas estas cosas salimos más que vencedores en Cristo Jesús, que nada nos va a poder separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni lo pasado, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni los poderes, ni las potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y en ese momento era como momentos de prueba, momentos de persecución, momentos de muchas cosas que vivimos, pero también de recibir el amor de Dios a través de amigos, hermanos, comunidad y de poder sacar adelante esta misión para gloria de Dios, porque el Señor siempre da la victoria. Si los primeros años de una pareja son difíciles, a nosotros se nos complicó mucho. Se le sumó un asunto económico no resuelto porque apenas estábamos comenzando de acoplamiento y bueno, y de nuestro agite y nuestro trabajo, digamos, a nivel pastoral con jóvenes, que era lo que se nos había entregado en ese momento. Entonces, cuando nosotros vivimos como toda esa experiencia, vivimos como muchos cambios y la imposibilidad de establecer un contacto mucho más cercano y de crecer juntos. Y eso también posteriormente nos va a llevar a dificultades y problemas. ¿Sabes? Pero también aprendí algo en todo esto y es que Dios nos empezó a dar destrezas, habilidades, discernimiento y sabiduría. Así ¿Por es. qué sabiduría? Porque logras discernir también qué son aspectos relacionados con la psicología y que son aspectos relacionados inclusive con el mundo El mundo espiritual. espiritual. Y también me doy cuenta de algo que tiene que ver mucho con esto que hacemos muy de psicología pastoral, y es que la psicología tiene muchas habilidades para diagnosticar, para darle nombre a las cosas. Hay herramientas poderosas para dar respuesta a las personas, pero la verdad se queda muy corta en la transformación y cambios de vida que solamente el encuentro con Jesús puede dar. Y esto lo aprendimos también en esa etapa. Fue un tiempo de entrenamiento, de formación, de discernimiento y como dice mi esposo, era un tiempo también de fortalecimiento de nuestra fe y de discernir muchas cosas. En ese tiempo,
o sea, él y yo tuvimos ese tiempo muy rápido de como estábamos sumergidos en la misión, como que organizar el tema de casa, tú haces esto, yo hago eso, eso fue como tareitas rapiditas, acople rapidito, no nos pongamos enojados por eso como mucho, sino que avancemos rápido y como que maduremos rápido frente a todo esto, de poder acoplar ciertos roles en casa y ok, tú te vas a encargar de la comida o entre los dos lo hacíamos, tú vas a hacer esto, yo organizo casa. Era fácil para nosotros ponernos de acuerdo y en ese acoplamiento pues como enfocarnos en avanzar en lo que teníamos, ¿cierto? Totalmente. Bueno, nosotros salimos victoriosos de esa etapa. Fue desgastante, terminé muy cansado Muy y desgastante. todo concluyó porque nos dimos cuenta que Dios nos... Sí, Bendijo de manera especial. ajá. ¿Tú lo Pasaron quieres dos contar? años, sí, amor, porque para mí es Ella lo va a contar. emocionante. Y es que, mira, es real. Sí, dice la palabra de Dios que aún los jóvenes se cansan y se debilitan. O sea, cuando uno invierte tiempo en una tarea específica y ahora el tema misional es algo que te desgasta y tú te vuelves y te debilitas y tu armadura y tu todo se debilita. Nosotros estábamos terminando y ya no yo me sentía tan cansada física, emocional, espiritualmente, porque eran ayunos, oraciones, eran tantas cosas que ya como que sentíamos como, wow, gracias Dios porque das la victoria. Dios permite que, que haya restablecimiento, restauración y cosas muy lindas en lo que Dios nos estaba entregando, pero estaba un cansancio real, sí, un cansancio real. Y yo recuerdo que terminamos esta misión y a los 8 días recibimos la noticia de que estábamos embarazados, y como que como era nuestra primera experiencia, eso cambió todo, o sea, a mí esto me emociona porque yo venía tan cansada y como que nada podía como todavía restaurarme. Y recuerdo que en ese momento, como que mi aspecto, mi emoción, mi psicología, o sea, todo cambió. Y empezó la emoción de estás embarazada y no, y cómo es esto, y cambió completamente. O sea, de pasar de ayunos prolongados a comer 6 veces al día, de no dormir a dormir mucho mejor, de un momento de mucha batalla a un momento de paz, de mucho gozo, de mucha alegría. Y por eso nuestra hija llega en un momento como el sello del nuevo tiempo. Y esa es nuestra hija Sofía. ¿Y por qué le pusimos Sofía, amor mío? Porque nosotros preguntamos, Dios, ¿y qué nos quedó después de todo esto? Porque no era algo por paga, no era algo porque íbamos a tener una remuneración o beneficios. Y fue cuando nuestra hija venía en camino. Lo que ha quedado de todo esto es sabiduría. Y el término sabiduría en griego es Sofía. Entonces pusimos a nuestra hija Sofía como sabiduría. Esto es lo que nos ha quedado y ese es el regalo que tenemos. Pero ella nace en el 2010 y en el 2010 empezamos a recopilar, a recolectar triunfos. A ¿Por qué? A recoger, recoger. a ¿Por qué? cosechar. Porque era un tiempo muy difícil. Yo trabajando con jóvenes, habíamos abierto diferentes sedes, tú estabas trabajando con mujeres. Además, yo estaba haciendo mi carrera, terminando mi carrera de psicología. Estábamos en este proceso también tan difícil, tan complicado. Tú estabas terminando también La ingeniería. la ingeniería financiera. O sea, eso era, mejor dicho, súper tremendo, un voltaje muy alto, pero en el 2010 tú recibes el título, estabas todavía en embarazo, el primer Embarazadita, semestre, ya iba el a título terminar de la universidad, nace nuestra hija todo el de y yo recibo psicología. en el título de psicología, yo estaba haciendo prácticas de excelencia y tuve un dinero extra y estaba haciendo unos proyectos con un municipio y pudimos ahorrar un poquitico y comprar Comprar el nuestro primer primer carro. carrito. Entonces, pero todo fue como tan difícil, pero de repente, después de haber perseverado, Dios nos bendijo. ¿Y por qué quiero decir eso? Porque es que algunos
como que tiran la toalla en la primera parte de su matrimonio, porque no es fácil, dejen de ver historias de, bueno, de cuentos de hadas, porque las cosas no son así, o sea, el primer tiempo es de mucho acoplamiento. Y quiero leerles un texto que está en la primera carta del apóstol Pedro, que dice así, en el capítulo 1, versículo 6, dice, por eso estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Si el oro debe ser probado, pasado por el fuego, es solo cosa pasajera. Con mayor razón su fe vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día que se manifieste Cristo Jesús. Lo que nos enseña este texto es Qué bonito. que en momentos vivimos dificultades, angustias, pruebas, no enviadas por Dios, es la misma vida. Y cuando la afrontamos con entereza, con gallardía, con determinación, con flaquezas, con debilidad, con llanto, pero en Dios, al final la prueba va a pasar. Después vendrán otras. Pero de eso se trata la vida. Te va fortaleciendo y vienen bendiciones después de eso. Y yo sé que es difícil y a veces uno dice, yo no voy a poder salir de estas, pero de la mano de Dios, por eso siempre el único tercer invitado en la relación es Jesús para poder sacar adelante ese proyecto. La mayoría de las parejas en esta etapa viven situaciones de acoplamiento de sus carácter, de ya lo íntimo de la pareja, sí, del tema del aseo, del tema ya del dormir juntos, del poder convivir y entran en mucho choque a la hora de profundizar, porque ya aquí, bueno, algunos están todavía en etapa de Es eso que enamoramiento. le llaman los hábitos. O sea, los hábitos que incomodan al uno y al otro. Así es. Porque traen cosas de casa también. Traen cosas culturales. Sí, es que en mi casa se usaba así, no, pero es que yo dejaba los interiores aquí, no, pero es que am, mm, todo tiene que estar, ahí sale el perfeccionismo, todo tiene que estar así o asá, ahí sale la que no es tan organizada ni tan aseada, y ahí sale todo y entran los choques porque venimos a entrar en esa cultura del otro. La idea es poder construir algo juntos, porque la idea no es imponer mi cultura ni tu cultura, sino ven qué es lo mejor para los dos, cómo quisiéramos eso. Y va a ser muy importante que se sienten a conversar, ahí, a hablar. Vamos, ¿cómo lo hacemos más ameno, que no hayan choques? Porque es que uno viene del noviazgo, de una euforia, una emoción, llega al matrimonio, la luna de miel y todo esto, dice uno, dígame si no, yo, ¿por qué no me casé antes? Así le pasó a usted, pero yo decía, pero por Dios, ¿por qué no me casé antes? Y, y llega uno y encuentra sus posibles choques y ahí es donde empieza uno como, ay, a sentirse un poco, más adelante llega un poco este tema de la decepción, pero todo eso Lo se hablamos puede nosotros, por ejemplo, organizar, se amor, puede en hablar. nuestras conferencias y es que como cada uno pertenece a un mundo diferente, a veces no encontramos o no reconocemos la palabra que dice que dejará padre y madre para hacer una nueva carne, ¿cierto? O juntos van a ser una sola carne y esto es un mundo diferente. ¿Qué significa eso? Que en ocasiones lo que queremos no es construir algo juntos, sino colonizar la vida del otro para seguir viviendo lo que yo estoy acostumbrado a vivir. Eso se llama colonizar. Entonces, colonizo y así va a ser. De la otra persona, si es súper dócil, lo va a permitir. Pero si la otra persona dice, pero ¿cómo así? Así no lo hacemos en mi casa, va a haber un conflicto, una guerra entre dos. Cuando entendemos el propósito y el principio es, vamos construyendo. Y eso significa derribar algunas barreras, creencias, costumbres y construir unas nuevas. Mantener principios valiosos de vida. La esencia es intocable, pero aquellas cosas que se puedan moldear y cambiar es la labor de los primeros
años de vida Y quizás juntos. puedes estar viviendo eso, ¿cierto? Es que el otro me quiere colonizar o me quiere imponer las cosas, de hacerlas, de cómo se hacen las cosas en casa, porque venimos acostumbrados. Ahí es donde hay que entrar en una negociación, ahí es donde hay que entrar en un poder conversar, ahí es donde hay que entrar y decir, ok, ¿qué cosas puedo Pero flexibilizar? hay gente que no sabe hablar. Así es. Entonces, ¿cómo hacen? Hay que aprender habilidades. Si necesitas, mira, Salvemos lo Nuestro te da habilidades, te ayuda a entrenar en habilidades de negociación, inclusive. Hay una habilidad maravillosa aquí de negociación para poder hablar de cómo lo podemos lograr y que ese sueño tan hermoso que hemos comenzado pues no se vaya a acabar en ese primer año. ¿Sabes, amor? El primer año se llama las bodas de papel, donde Donde puede romper, se donde puede romper se puede fácilmente. arrugar, se Mm, puede. Bueno, y ya cada año traerá también, trae nuevos retos y nuevos desafíos. Pero queremos invitarles a mirar y a traer, nosotros ya como nos conocíamos 6 años, había muchas cosas que ya habíamos hablado, fue para nosotros acoplar fácil eso, aunque obviamente después en el tiempo hubo otras cosas que pudieron salir, pero esto aquí, cómo funciona esto, no, nuestras discusiones desde inicio eran otras cosas más enfocadas en la misión. Sin embargo, sí fue muy importante el poder establecer, por ejemplo, que mi esposo tiene un cerebro un poquito más alondra. Él le encanta despertarse temprano, acostarse temprano, y yo un poquito más, dicen por ahí, cerebro de búho, donde me encanta, me encantaba trasnochar y dormir un poquito más en la mañana. Yo sé que todo eso va cambiando en la medida que vamos permeando al otro, pero así llegábamos. Entonces, cuando mi esposo se despertaba, ya estaba súper juicioso yo. Y yo Ya todavía saben pues viviendo que, cosas. amor, nuestra invitación es a que las personas logren encontrar, y a veces ese diálogo no es fácil tenerlo porque también se tienen prevenciones, aprendizajes previos que se han hecho en casa y se les dificulta mucho llegar a acuerdos, ¿cierto? Pero eso ya es un camino para explorar. El sentido aquí último es decirle, no renuncien en esa primera etapa, porque nosotros empezamos negocios y la primera etapa es la más difícil. Cuando ya se establecen buenos principios en la primera etapa, de ahí en adelante ya se hace un poco más fácil seguir construyendo, poner las otras. Si no se dedica la suma atención en los primeros momentos, los primeros años, puede colapsar la estructura. Entonces, aunque es difícil, es posible. Es posible generar buenas raíces y estructuras sólidas para el resto de la relación. Bueno, si a usted le gustó este podcast, dele me gusta, compártalo con amigos que de pronto pueden estar en esa primera etapa y aquellos también que son servidores y misioneros también les puede servir. Recordemos que en el Señor podemos avanzar y salir más que victoriosos. Recordemos que en Salvemos lo Nuestro creemos en la restauración de las familias y de las parejas.